Bien, buenas tardes. Me llamo Sarah Dorman, soy cirujana ortopédica del Reino Unido y voy a hablar de la fractura supracondílea desatendida. No tengo nada que revelar. Goed is un poco me. Hice becas en el extranjero en Sydney, Francia y Camboya, y siempre he tenido un interés global en el extranjero. También trabajé en Katmandú y en Malawi, en Baker, donde ejerzo actualmente. Trabajo en el Hospital Infantil de Sheffield, Reino Unido, enfocado en ortopedia pediátrica, especialmente en extremidades superiores. En la imagen central superior se ve el distrito de Peak, donde vivo, hermosos en días soleados. También trabajo en Camboya 2 veces al año como parte de un equipo de especialistas en extremidades superiores. Del Reino Unido y Supporter. Soy parte del comité BSEH para Trabajo Global en el Extranjero y miembro del profesorado de la Alianza AO en África para cursos de pediatría. Y cubrirá, aunque el tema es la fractura supracondílea descuidada, también hablaré brevemente de la fractura supracondílea aguda, porque sabemos que el mejor tratamiento para una fractura descuidada es evitarla desde el principio. Y hablaré de unas complicaciones comunes y estrategias para tratar la fractura supracondilar desatendida, principalmente relacionada con la malunión supracondilar. Al tratar fracturas supracondíleas nos referimos a una fractura extraarticular del húmero distal en niños. Se encuentra generalmente en la región metafisaria y varían en formas y tamaños. Aquí en la parte inferior puedes ver una fractura supracondílea relativamente leve y arriba, espero que lo notes, una fractura supracondílea más desplazada y, dependiendo del lugar del mundo donde trabajes, podrías encontrarte con esta situación en la parte inferior derecha, donde hay una fractura supracondílea severa que ha sido descuidada y se presenta con una malunión ya curada. Sin embargo, la buena noticia es que en la mayoría de estos casos pueden ser tratados de manera eficaz, tanto si son agudos como si han sido descuidados. Significa que con una evaluación clínica cuidadosa, radiografías simples y una buena planificación preoperatoria, estos casos pueden ser tratados de forma muy eficaz, incluso en las situaciones más graves. Me referiré brevemente a la fractura supracondílea aguda del húmero. Sabemos que estas fracturas vienen en diversos tamaños y frecuentemente las describimos usando la clasificación de Gartland. Es una clasificación del 1 al 4, donde el 1 y el 2 son los tipos más simples. La 1 es una fractura que no está desplazada, mientras que la 2 está desplazada, pero mantiene una bisagra posterior intacta. Y para los propósitos de esta charla me referiré a estas como fracturas simples. La razón por la que menciono que en la mayoría de los casos estos dos pueden ser tratados en un entorno de bajos recursos con medidas no operativas es porque se pueden un collarín y un manguito. Esto es lo colocado estos en un collarín y un manguito de alta o una inflexión del codo de yeso. Idealmente se debería lograr al menos 100 grados de flexión entre 100 y 120 grados, y no más que eso para evitar cualquier compresión en la fosa cubital. Esto ayuda con la estabilidad y reducción de la fractura. En algunos lugares el tipo 2 se trata operativamente, pero en la mayoría de los casos, en entornos con pocos recursos, este tratamiento es adecuado para la mayoría. Así que en el tipo 3 y 4, donde está completamente desplazado sin bisagra intacta, o en el tipo 4, donde es multidireccional e inestable, va de flexión a extensión. Ahora, este es un caso de comprobar algunos consejos y trucos para evitar complicaciones. Este paciente fue tratado por varias semanas. Podría tener una fractura de Gartland de al menos 3. El fragmento distal se ha desplazado lateralmente y en el fragmento protarácte hay un gran pico medial que en un momento tú verás que se ha abotonado a través del braquial. En el caso de una lesión neurovascular, es una indicación para realizar una cirugía más urgente. En esta situación se puede observar en la imagen lo que se denomina un signo braquial, donde hay fruncimiento de la piel, acompañado de hematomas en la cara medial del brazo. Esto requiere lo que se conoce como una maniobra de ordeño, que se utiliza para intentar empujar el músculo braquial fuera de esa área medial. Que podrías tener que este codo.
si hay algo atrapado en el sitio de la fractura o que pueden estar asociados con la lesión neurovascular. Por lo tanto, es necesaria una documentación preoperatoria muy cuidadosa, no solo del pulso y de si son rosas o blancas, sino también de su estado nervioso individual. Así que cuando se tratan en quirófano, la clave del éxito es la preparación. Así que lo hago siempre de la misma manera. Para estas fracturas son muy inestables y difíciles de reducir. Cuantas más veces manipules la fractura, más inestable se vuelve. El brazo es probable que pierdas la reducción. Por esa razón, se recomienda colocar al paciente en decúbito supino con el brazo apoyado en un brazalete, pero mover la máquina de rayos X para obtener las imágenes. Por la misma razón, siempre preparo y drapeo antes de hacer la reducción, para que, una vez conseguida esta, se pueda pinzar inmediatamente. Los pasos para la reducción comienzan con la tracción longitudinal, y esto es algo con lo que hay que tener paciencia y esperar al menos 2 o 3 minutos, idealmente incluso más. Y normalmente hago una radiografía AP con la tracción in situ, y la razón de ello es comprobar que la he sacado en longitud antes de hacer cualquier otra manipulación. Una vez que estoy seguro de tener suficiente tracción y las fracturas se alinean, entonces intento corregir deformidad del plano coronal. En la mayoría de los casos, como observamos en la radiografía anterior, intentas mover el fragmento distal hacia el centro para alinearlo con el fragmento proximal. Luego flexionas el codo presionando en la fosa del olecranon. Puede que necesites supinar o pronar el antebrazo según lo que resulte mejor en la radiografía. Tras reducir la fractura, se puede obtener una toma AP, como se ve en la esquina superior derecha, y avanzar el primer alambre lateral. Existen diversas opiniones sobre la mejor colocación del alambre y si los alambres laterales o cruzados son útiles. En mi práctica siempre pongo 2 alambres laterales, luego tamizo y añado un tercer alambre medial si es necesario. Me encanta esta foto del libro de Abzug de 2018. Lo que me gusta es que muestra una excelente colocación de agujas, asegurando que atraviesan el capitellum en las vistas AP y lateral. Un error común es que la gente coloca los alambres demasiado atrás en la radiografía lateral, lo que no permite un buen agarre en el fragmento distal, aumentando la probabilidad de una construcción de alambre. ¿Qué se siente? A veces encuentras fracturas supracondilares muy inestables. Una es utilizar la técnica del joystick. En esta imagen hay un medial y lateral. En mi práctica, prefiero poner 2 alambres laterales, pero puedes pasarlos solo en el fragmento distal. Esto te da un joystick o control para alinear el fragmento distal sobre el proximal. Si tienes dificultades para hacer las cosas. Otras alternativas incluyen un clavo intrafocal posterior. También se llama método Kappanji, similar al que podrías haber visto en un radio distal. En esta técnica se hace una pequeña incisión posterior, se introduce la aguja K en el foco de la fractura y se usa para hacer palanca en el fragmento distal. Esto ayuda a estabilizar el fragmento distal hasta colarlas. Cuando pasas este alambre, normalmente lo pasas intramedularmente y no lo pasas a través de la corteza anterior. Y por último, si la has manipulado mucho y se ha vuelto multidireccional inestable, o si era de tipo flexión al principio, tienes que ajustar ligeramente tu técnica de reducción. Si está entrando en flexión, ayuda a poner un rollo de crepé detrás del húmero y entonces flexionas el codo a 90 grados y usas la anatomía de la articulación ulno-humeral para empujar hacia atrás y eso ayuda. Colocar el húmero distal en mejor alineación. Luego, para mí, lo más crucial en tratar la fractura supracondilar aguda es evaluar la estabilidad en vivo. Siempre hago una pantalla en vivo de flexión y extensión cuando mis cables están en su lugar para verificar que la fractura no se mueve. También la examino y mis fracturas. La reviso en valgo y varo para asegurarme que no se esté abriendo. Tomo vistas oblicuas la columna y realizo una vista de tensión de rotación interna. Si vista busca en este uretesno.
Este es un buen ejemplo. En la imagen central, dos cables laterales muestran un pico medial al aplicar tensión, indicando inestabilidad. En la imagen de la derecha, tras añadir un alambre medial, el pico de rotación desaparece, indicando estabilidad. Que ahora está estable. En el postoperatorio. Normalmente los coloco en una losa en lugar de un yeso completo, pero están elevados en la sala. Se les revisa nuevamente el estado neurovascular, pidiéndoles que hagan un gesto de pulgar hacia arriba para el nervio radial, un signo de OK para el nervio mediano y el AIN, y separen los dedos como una mano de estrella para verificar el nervio cubital. En muchos casos, trabajar en un entorno con recursos significativamente limitados puede tener situaciones como esta, donde simplemente no tienen los recursos necesarios para tomar el quirófano. Además, existen otros sistemas. Esto no es algo que hagamos de manera rutinaria en el Reino Unido, pero solía ser una práctica común en el pasado. Puede aplicar la tracción de brazo recto, y este es un excelente ejemplo de una de las guías BOA. Se trata de un niño al que se le ha aplicado una tracción simple y con un vendaje. Puedes observar aquí que hay un sistema de poleas. El peso sobre el lado, la cama se ha el lado afectado para permitir que el cuerpo contrarreste la atracción contra el sistema de poleas. Con el brazo en posición recta elevazni. Ajusta la polea y ajusta la abducción o aducción del brazo para corregir el varo. Y esta es una técnica realmente fiel. En ausencia de intervención quirúrgica, si no la tienes disponible en tu unidad. Así que pasando a lo que puede ir mal. Sabemos que hay muchas complicaciones comunes asociadas a la fractura supracondilia. La más común es la malunión secundaria y la deformidad subsiguiente. En la mayoría de los casos, si hay una deformidad, no es pensar en la deformidad en tres planos. No se veis ni en el coronal, el plano sagital y el plano axial. Y en una fractura supracondilia desatendida, la deformidad más común que me observa es una deformidad en cúbito, extensión en varo y rotación interna. Y a veces pueden estar presentes de forma aislada o una combinación de las tres. Cubidispar. Si usted lee en los libros de texto, también verá a menudo que se refiere como una deformidad en gran parte cosmética, y en mucho eso puede ser cierto. Sin embargo, existen otras complicaciones secundarias asociadas a esta deformidad que incluyen la disfunción tardía del nervio cubital. El cambio en la anatomía ósea del codo puede predisponer a los niños a sufrir fracturas del cóndilo lateral en el futuro y mucho más tarde. Y en deformidades graves pueden presentar inestabilidad rotatoria posterolateral del codo debido al adelgazamiento crónico y la atenuación del ligamento colateral cubital lateral. Además, otras complicaciones que no detallaré en esta charla, pero que es crucial reconocer, incluyen el compromiso vascular. El síndrome compartimental no es raro, especialmente si hay una fractura de antebrazo junto con la fractura supracondilar. Las lesiones nerviosas son comunes tanto al momento de la lesión como por complicaciones iatrogénicas. Puede haber necrosis avascular, usualmente en la tróclea. Y, claro, infecciones superficiales o profundas, sobre todo si ya han sido tratadas, o infecciones en el sitio del clavo. Si la fractura fue una herida abierta antes, así que vamos a los principios. En primer lugar, es esencial comprender cuáles son las expectativas tanto del niño como de la familia. Esta razón podría ser, por ejemplo, abordar un problema funcional que el niño esté experimentando, o quizás se trate de una deformidad grave que se desea corregir para reducir el riesgo de complicaciones posteriores. Como mencionamos en una diapositiva anterior, debo señalar que, en mi experiencia, el umbral para decidir una intervención varía considerablemente según la cultura local. Descubro que mis pacientes en el Reino Unido son menos tolerantes a pequeños cuerpos calientes, principalmente por razones estéticas, mientras que en Camboya toleran grandes deformidades porque funcionalmente se han adaptado. Este es un ejemplo de un niño en Camboya. Un niño de 7 años llegó con una presentación de deleite.
era su brazo dominante. Inicialmente lo trataron por la fractura con una férula de bambú hecha por un curandero tradicional, y cuando llegó a los profesionales de la salud fue con esterquiones supracondylar. Puedes ver algunos cambios en la piel del brazo. Esto se debe a un poco de piel rota por una férula de bambú muy apretada que estaba originalmente, pero no había signos de infección profunda. Ahí se puede ver que funcionalmente no tenía mucha hiperextensión, pero sí algo de pérdida de flexión, que es su angular bien. A este niño le ofrecieron una intervención, pero tanto él como su familia decidieron que podía compensar con la muñeca y el hombro, así que optaron no someterse a tratamiento alguno. Cuando se inicia un tratamiento, la mayoría de las veces el pilar del mismo es una osteotomía correctora del húmero distal. Sin embargo, para realizar esto, es crucial tener una comprensión muy clara de la deformidad, así que los componentes de la deformidad, la gravedad de la deformidad. Por lo tanto, usted necesita entender estas dos cosas con el fin de tener una estrategia quirúrgica en la que puede hacer frente a esto. Voy a hablar de cómo evaluar la deformidad, y esto se hace predominantemente a través del examen clínico y la evaluación de rayos X. Volviendo a los diferentes planos de la deformidad, normalmente empiezo con el plano coronal. En un niño que es normal, está en un Liefeld. Puedes ver que este es mi hijo y observarás que tiene un brazo normal en ambos lados y su posición de descanso es en un ligero cubitus valgus. Ahora bien, cuando estás evaluando esto y eres un codo, es común que el cubitus valgus o varus también presente un problema con la flexión fija del codo o con la hiperextensión. Y permíteme lo que llamamos en error Bereich. Así que un paralelo que es con una diferencia aparente en la dirección del objeto visto desde dos puntos diferentes. Y lo que realmente está diciendo que si miras esta foto de mi hijo, puedes ver sus brazos están completamente extendidos y tiene ángulos de porte simétricos. Imagen central está simulando una deformidad de flexión fija de su codo izquierdo y está dando la apariencia de que su ángulo de porte está aumentado. Pero cuando igualo la posición de sus codos en ambos lados, el ángulo de porte es simétrico. Así que esto es realmente para señalar que si usted tiene una deformidad de flexión fija o una deformidad de hiperextensión, usted tiene que hacer coincidir las posiciones de los codos en el plano sagital para poder evaluar con precisión el ángulo de porte. De lo contrario, malinterpretarás, ya sea sobreestimando o subestimando la deformidad. Y este fue por el clean de alguien con una deformidad cubitus varus. Así que puedes ver un ángulo de porte normal en este lado y en este lado que es incúbito varo o una deformidad en culata. Siguiente es el componente de rotación interna. Así que si recuerdas de antes, dijimos que los componentes son pubitis, varo, aumento de la rotación interna e hiperextensión. Es lo que para evaluar el grado de rotación interna que la persona poner su brazo detrás de su espalda. Debe ser sentado, medial y esto es. Con el paciente inclinado hacia adelante, se ve el ángulo entre la espalda y el antebrazo. En la mayoría de los casos de supracondylar desatendido, la rotación interna estará aumentada y se compara con el brazo contrario. En este ejemplo, se observa en el lado izquierdo una deformidad de hiperextensión del codo y una pérdida recíproca de flujo. Normalmente hago que lo hagan mirando hacia mí, con las manos hacia el techo y luego tocando los hombros, porque es la forma más sencilla y reproducible. Hago con el lado opuesto. Siempre que se presente para obtener una represión precisa en el grado del rango de movimiento, comparando con el otro lado, lo que se la conciencia es después. Los puntos de referencia son la apófisis del acromión, el epicóndilo lateral y la estiloide radial. Si no tienes un gonión, puedes hacer fotos. Aquí un ejemplo de una foto clínica que tomé de este niño.
Usé una aplicación gratuita en mi smartphone para medir ángulos con un transportador. Puedes ver que son 34 grados en un lado y 58 en el otro, una diferencia de 24 grados. Medición basada en esto. Pasando a la evaluación de rayos X, los mismos principios, evaluando el plano coronal y sagital en los rayos X, en el plano coronal o la vista AP, la medida más comúnmente vista es el ángulo de Bauman. Y esto se mide midiendo el eje largo del húmero y también el eje largo, por lo que una línea a través de la fisis capitelar. Y en la imagen de la izquierda se puede ver que este es un ángulo de Bauman normal que suele estar entre 65 y 80 grados. En la imagen de la derecha puedes observar que el ángulo amarillo ha aumentado, lo que indica una deformidad dentro del húmero distal. La manera más fiel de determinar si está aumentado o disminuido es realizar una radiografía del codo normal. Esto proporcionará representación más precisa de la normal de Bowman. Regresando al paciente que observamos anteriormente, puedes notar que presenta cúbito varo. Al medirlo en la radiografía, podemos ver que he tomado la medida del eje largo del húmero aquí y la fisis capitelar. Y está midiendo 102 grados, lo cual es más alto que el límite superior normal de 80 grados, indicando una deformidad en varo. De manera similar, aquí tenemos otro ejemplo. He medido el eje largo del húmero y la fisis capitelar, y el ángulo de Bowman es de 90 grados, lo que nuevamente indica una deformidad en varo. Otras mediciones que se pueden realizar en el playview en ángulo ulnohumeral, el cual es el equivalente en rayos X del ángulo de porte del brazo. En este caso, usted mide hay que recorrerlo como también hay que el cúbito popsical, no es la diferencia entre ambos. Nuevamente, este es muy individual. Por lo tanto, la comparación con el brazo normal del paciente individual es el reflejo más preciso y exacto. En la mayoría de los casos, mi enfoque estándar para las radiografías es extender el brazo, así que tomo vistas humeral-nar, incluyendo el húmero completo y el antebrazo de ambos brazos en una sola radiografía. Así se puede medir con precisión el ángulo de Bowman y el ángulo ulnohumeral en la misma imagen, facilitando la comparación. Aquí se puede ver que el paciente tiene una deformidad de cubitus valgus en el lado derecho. En realidad, esto viene del cúbito proximal y se usa como ejemplo para ver la diferencia en el ángulo ulnohumeral del lado derecho comparado con el izquierdo. Como dijimos en el examen clínico, debe emparejar la posición de flexión y extensión del codo para obtener pinedes. En el plano sagital, puedes medir el ángulo humeral capitelar lateral, entonces trazas una línea a lo largo de la línea humeral anterior, y esta línea, en casos normales, pasará por el centro del capitellum. Luego trazas una línea a lo largo de la fisis capitelar lateral y obtienes este ángulo. De manera similar, la forma de medirlo es midiendo el eje largo del húmero y el eje del capitellum. Y aquí se observa el seno normal. Al reducirse este ángulo, hay más deformidad en extensión. Este es el ejemplo que vimos antes del niño con deformidad de hiperextensión. He medido su ángulo de Bowman, que es normal, por lo que la deformidad es principalmente en extensión. Este es un ejemplo del ángulo humeral o capitel lateral normal. Y se puede ver claramente que está significativamente aumentado, casi más fácil de ver lateral. También tiene algo de traslación posterior. Del mismo modo, cuando medimos el ángulo capitelar humeral, esto es normal y se puede ver que está pasando fuera del hueso aquí abajo, debido al grado de traducción, pero este ángulo es mucho más reducido, también indica una deformidad de extensión. Y solo por interés, este fue el que no tuvo tratamiento y continuó teniendo alguna remodelación hasta la edad de 16 años. ¿Cómo estoy llegando al estado del húmero?
Existen numerosas técnicas descritas para este procedimiento que incluyen desde una osteotomía de cúpula en cuña de cierre lateral hasta osteotomías más complejas. Estas últimas abarcan osteotomías de corte escalonado y diversos cortes geométricos. La elección del método a emplear frecuentemente depende de la experiencia del cirujano y de los recursos disponibles en el momento. Además, de problemas coexistentes. Por ejemplo, hay remodelaciones prolongadas o cambios displásicos en la articulación que puedan influir en la intervención quirúrgica. ¿El paciente tiene un déficit neurovascular y planeas operar para resolverlo al mismo tiempo o es esto posible? ¿Existe algún problema en los tejidos blandos que deba considerarse? Además, si el paciente ya se sometió a una cirugía previa, las incisiones quirúrgicas anteriores podrían determinar el abordaje que se puede realizar y en consecuencia podrían influir en el tipo de osteotomía que se puede llevar a cabo. Sin embargo, en la mayoría de los casos mi consejo es optar por el enfoque más sencillo posible. Así que en mis manos suelo realizar una cuña de cierre lateral. La preparo de la misma forma que para mis supracondilares agudos. Lo hago en decúbito supino, con el brazo extendido. Uso un pequeño torniquete alto, prefiriendo uno estéril, porque si tengo problemas con el acceso puedo retirarlo. Y en plan preparatorio meticuloso y skillful plan terrenal en papel. Tomo una fotografía clínica de ambos brazos antes de la operación y si puedo, la muestro en el quirófano. Y eso es en parte porque una vez que has preparado y ves el brazo normal, como ya hemos visto, calculo cuidadosamente clínica y radiográficamente los ángulos del brazo. Luego, calculo la deformidad clínica y radiológica. Esto me permite, al calcular el lado normal y el anormal, determinar el ángulo deseado para el cubitus bar, la extensión y la rotación interna, dependiendo en qué componentes están presentes. Luego señalo todos los puntos clave, como la línea articular, la fisis y la parte superior de la fosa del olecranon. También trazo el eje largo del húmero en el antebrazo. Dibujo esto en la piel porque ayuda para facilitar mi cirugía. Pues bueno. Realizo un abordaje lateral simple del húmero distal a lo largo de la cresta supracondílea entre el tríceps y el bíceps. Necesitas tener cuidado proximalmente para no herir el nervio radial. Y una vez que he terminado en el periósteo, hago una bonita longitudinal y el periósteo fuera por delante y por detrás. Entonces uso Homans, un pequeño McDonald, para rodear la parte delantera y trasera del húmero para tener un plano seguro en el que trabajar. Y puedes ver aquí. Este es un buen enfoque para empezar a pensar en hacer tu corte de osteotomía y poner algunos alambres guía en posición a través de este enfoque. El tipo de osteotomía depende un poco del tipo de deformidad que estoy tratando. En los casos que predomina la deformidad en varo, tiendo a hacer esta técnica. Lo que puedes ver es que he colocado Mars desde el lado lateral aquí, uno justo por encima de la fosa del olecranon, y luego el proximal dicta el grado de corrección. Intraoperatoriamente uso uno de estos, que es estéril, y por lo general la corrección está en el grado de 20 o 25. Pero nuevamente depende de lo que calculaste preoperatoriamente. Puedo usar esto para verificar que la cuña que extraeré es del tamaño adecuado. Puedes ver que 2 alambres laterales se han preposicionado en el cóndilo lateral, lo cual una vez hecha la osteotomía y retirada la cuña, puedes flexionar el codo y valguizarlo como en una fractura supracondílea. Y entonces, tus alambres laterales preposicionados pueden para enganchar la corteza medial. Lo esencial es que al colocar los alambres iniciales en el cóndilo lateral deben ser bastante verticales, pensando en el resultado final. Así seguir la compra vertical. Este tipo de corte como bicortical. Luego puede para verificar si su construcción es estable. A veces es Ahora este cuadro muestra una reconstrucción en 3D y una plantilla especializada en 3D. El propósito de esta imagen es demostrar que si tiene varo y extensión, es una deformidad biplanar.
es decir, una deformidad en dos que a veces puede requerir ajustar sus cortes. En este momento en mis manos, realizar un Unix para corregir dos deformidades es algo que considero un verdadero desafío. Para mí, utilizo una técnica modificada. La realizo exactamente de la misma forma que ya expliqué antes. Utilizo el mismo enfoque. Continúo con mi preposicionamiento lateral usando alambre, pero dado que mi objetivo es corregir tanto la hiperextensión como el varo, realizo dos cortes separados. El primer corte lo realizo específicamente para corregir, mientras que el segundo corte lo hago para corregir el varo. Y así, similar a lo que vimos en las radiografías anteriores, aquí se puede ver en esta imagen diagramática, las líneas azules representan mis alambres laterales, que son preposicionados, pero las distintos como la polilla de corte. En este caso, está por encima de la fosa del olecranon, el otro es paralelo, paralelamente. Y es para el plano up como en el lateral. Entonces, mirándolo desde la vista lateral, cortas una cuña de cierre anterior con una bisagra posterior intacta. Esto te permite corregir la deformidad del plano sagital. Así que la deformidad de hiperextensión, una vez que usted entonces está en una situación donde usted tiene esto. Así que has quitado la cuña, has corregido la hiperextensión. Tus corticales están ahora paralelas con un ligero desajuste anterior debido a la diferencia de tamaño, pero todavía tienes tus dos agujas K paralelas. Entonces puedes retirar la aguja K proximal y reajustarla, manteniéndola en el mismo plano en la vista lateral, pero esta vez corrigiendo el varo de forma similar a lo que hicimos en la cirugía original. Y esta vez se corta huesos solo del fragmento proximal y solo en el lado lateral. Y esto entonces corregirá su deformidad en varo. Así que los alambres laterales a través del sitio de la osteotomía. Verificas la estabilidad y si te preocupa, puedes añadir un tercer alambre. Este se puede insertar a través del epicóndilo medial, como en una fractura supracondílea, o si hay una herida lateral, también puedes pasarlo de proximal a distal. Luego se cortan las obneses, los alambres y al paciente escayola de brazo largo en el postoperatorio. Una fractura de la prevención temprana es fundamental. Incluso intervenciones simples en fracturas supracondíleas agudas pueden prevenir complicaciones serias. Corregir la deformidad es crucial. A menudo es una deformidad en el cuerpo y lo esencial es simplificarle. Es necesario evaluar cuidadosamente la deformidad en los planos coronal, sagital y axial, tanto en la exploración como en radiografías simples. Con más información y comparándola con el lado normal, se puede hacer esa operatoria clara, una evaluación intraoperatoria clara y calcular la corrección del lado normal, para obtener un resultado satisfactorio. Agradecimientos, dos de mis colegas, el señor Nick Green arriba y el señor Fernández, que aportó imágenes a esta presentación, y un resumen breve de las referencias usadas. Muchas gracias.